Guillermo Francovich fue ensayista, dramaturgo e historiador del pensamiento iberoamericano. La obra de Guillermo Francovich descarga sobre todo por surgir en íntimo diálogo con las circunstancias de su época y por haberse mantenido en constante evolución desde sus primeros escritos en la época de los 20 hasta nuestros días. Esta característica de su obra adquiere un significado especial en el momento de estudiar la cultura boliviana, y es tal su profunda relación que el desarrollo del pensamiento boliviano a partir de la década de los 30 en el nivel abstracto de los principios teóricos se ejemplariza en la trayectoria de la obra de Guillermo Francovich. De lo escrito por Guillermo Francovich durante los años anteriores a la Guerra del Chaco, Supay es la obra que mejor representa el sentir general de la población culta boliviana. Se muestra en ella el fin de una época cuyos valores parecen desintegrarse sin que hubiera sido todavía sustituidos por otros que dieran un propósito a la vida. El mismo Francovich parecía sentir por entonces este desconcierto, aunque en Supay hace uso oportunamente del diálogo. Mediante este género literario tan próximo a su intención ensayista, fue Francovich reflexionar sobre las diversas posiciones dominantes en Bolivia de la guerra. Así consigue exponer el pensamiento pesimista que daba lugar a la falta de una comprensión del sentido del desarrollo boliviano. Esta postura era la misma contra la cual Francovich ya se había pronunciado en años anteriores en Esquema de la Historia de Bolivia en 1931, al señalar que las razas, lejos de desintegrarse, se fundían en el mestizaje y que Bolivia era considerada joven solo por pensar que se iniciaba con cuando en realidad sus orígenes se remontaban a la época precolombina y a la España medieval. De todos modos, independientemente de las causas, Supay nos presenta con éxito las tendencias al escapismo que dominan la juventud culta de finales de la década de los 20. En el último diálogo, en El banquete, es donde Francovich describe con más nitidez las tres posiciones principales ante la realidad circunstante del momento. A. Carlos busca la eternidad en lo bello, en un país oprimido donde toda la obra práctica estaba todavía por hacer. Él prefiere cerrar los ojos ante su realidad inmediata y para justificarse opina que nuestra admiración y todo nuestro cariño son para aquellos que se ostentan entre nosotros, como florecimientos inútiles de la vida. La verdad es que no amamos a los hombres útiles. Ernesto prefiere abandonarse en el quietismo y la contemplación religiosa, que expresa a través de su envidia a los pájaros que olvidan el pasado o ignoran el porvenir. Elige así desentenderse de su circunstancia, que le hace sentir la fatiga de las grandes responsabilidades y mirar con horror el futuro. Eduardo representa la tercera postura, también escapista, aunque, al contrario de los otros dos, reconoce los problemas de su sociedad contemporánea y persigue una solución, pero luego, de espaldas a la realidad, se pierde en la abstracción utópica de una sociedad perfecta. Quizá lo que todas estas posiciones ocultaban era la congoja íntima de una generación en búsqueda de su destino. La década de los 30 vio también surgir una Europa muy distinta de aquella idealizada durante el siglo XIX. Parecía que todas las predicciones de Spengler se estaban cumpliendo y que la decadencia de Europa era algo inminente. Ello incitó una nueva evaluación de lo iberoamericano, que proponía la independencia cultural como primer paso hacia la comprensión de la propia realidad. Guillermo Francovich encuentra un modelo oportuno en Francis Bacon y que él expone en Los ídolos de Bacon. Lo mismo que Bacon en Los umbrales de la modernidad europea, cree Francovich en la necesidad de reconocer y destruir los ídolos que los europeos nos imponen. La experiencia de la década de los 30 en Bolivia eleva al plano de la abstracción teórica, le permite confirmar a Francovich que la existencia de una mentalidad colectiva que nace y se transforma de acuerdo con las modificaciones sociales y se impone categóricamente a los individuos es indiscutible. La situación conflictiva en que obtiene su madurez la generación del Chaco no solo hace posible una ruptura espiritual con las generaciones procedentes, sino que también
inyecta un dinamismo arrollador a sus deseos de transformación y recuperación de lo boliviano. No obstante, al examinar Guillermo Francovich la obra de recuperación del pasado que se estaba llevando a cabo en Bolivia, observa que el estudio de lo nacional seguía haciéndose desde una perspectiva extraña. Se partía de unos valores ajenos que, si bien representaba un paso necesario en el proceso inicial de interiorización, el resultado, en el mejor de los casos, quedaba truncado cuando no se llegaba a una adulteración total de la realidad. Su censura de que todos esos temas han sido encarados con criterio europeo, con puntos de vista que no nos corresponden, se aplica también a dos obras del mismo Francovich, escritas con anterioridad y que pueden servirnos ahora de ejemplo. Nos referimos a Filósofos brasileños y La filosofía en Bolivia. En ambos casos, más que una historia de las ideas brasileñas o bolivianas, lo que se hacía era el estudio de la recepción en América de los movimientos filosóficos europeos. Así, en La filosofía en Bolivia se estudia la decadencia de la escolastia, los enciclopedistas, la filosofía escocesa, el eclecticismo, un moralista kantiano, la filosofía jurídica de Arendt, el positivismo y, en fin, el libro termina con el marxismo. Guillermo Francovich superó esta etapa inicial en el pensamiento boliviano en el siglo XX, a pesar de que, todavía aquí, parte del supuesto de que es desde luego un hecho que el pensamiento boliviano ha venido siempre siguiendo determinadas tendencias predominantes en Europa. Al redactar el libro, sin embargo, supo conseguir el delicado equilibrio que supone reconocer las influencias de los movimientos ideológicos europeos y al mismo tiempo subordinar el estudio de estas ideas importadas y su posible influencia en los pensadores que se analizan al desarrollo de la circunstancia boliviana. Aparte de su obra histórica pionera en el movimiento de recuperación del pasado boliviano, Guillermo Francovich escribió en 1945 un estudio, Tito Yupanqui, escultor indio, en el que consigue expresar con nitidez la trascendencia y profundidad de su labor teórica. Se revuelve por utilizar un ejemplo plástico capaz de permitir una visualización de los conceptos abstractos que él ha venido elaborando. Además, lo hacía también convencido de que en Bolivia el arte estaba llamado a servir una función educativa idónea para acelerar la evolución espiritual del pueblo boliviano. Al mismo tiempo, su posición respecto al arte resultaba un excelente ejemplo de lo arriesgado de las interpretaciones superficiales que tienden a ver el mundo en función de extremos. En efecto, Francovich sostiene que el deber del artista es llevar a la más alta perfección su arte. Pero como el artista no es un ser aislado de su circunstancia, Francovich puede confirmar afirmando que el arte está, como toda auténtica actividad del espíritu, plantado en la realidad. El artista pertenece a su medio social y político, aunque al mismo tiempo es un ser que lo supera, es decir, lo que nos propone no es una aveniencia entre el arte por el arte comprometido. Francovich pide al artista que sea auténtico a su propia realidad, a sí mismo, lo que supone ya un compromiso con el mundo circundante, y que desde esta realidad que es él como persona, que pretendía alcanzar la más alta perfección en su arte. El ejemplo de lo que hace uso para establecer el sentido profundo de sus afirmaciones apelaban por igual al intelecto y a la sensibilidad de los bolivianos. El mestizaje en lo boliviano es, pues según Francovich, algo mucho más profundo que el colorido folclórico. Es algo natural que procede de su intimidad y cuyo origen se remota a la amalgama de culturas que tiene lugar desde los comienzos del virreinato. No es, por tanto, si ha de ser auténtico, algo que se pueda pretender, sino algo que se es. Y Francovich hace especialmente hincapié en la autenticidad, pues en ella reside, como en la Virgen de Copacabana de Tito Yupanqui, el posible valor universal de la obra de arte. Con Tito Yupanqui, escultor indio, cerramos el ciclo de las obras de Francovich publicadas con anterioridad a la Revolución de 1952.
Con ella también queda expresada la magnitud del cambio que se ha experimentado y que es un reflejo de la transformación misma que tuvo lugar en la sociedad boliviana.